Hoy vamos a meternos de lleno en el Palacio de Versalles. Nos basamos en un artículo enciclopédico muy completo. Ajá. Queremos entender su historia, ¿no? Cómo pasó de ser, un pabellón de caza bastante modesto a ser el icono que es hoy. Sí, es que la historia tiene su miga. Porque empezó casi como nada, ¿verdad? Luis XIII, 1623, un refugio ahí en medio de unos humedales. La corte lo veía como poca cosa, parece. Exacto, como algo menor, pero entonces llega 1661 y Luis XIV. El Rey Sol. Ese mismo visita el Château de Vaux-le-Vicomte, que era de su ministro Fouquet, y aquello era deslumbrante. Y dicen que le sentó fatal, ¿no? Más que inspirarle, le picó. Pues sí, parece que fue una mezcla de envidia y desafío. Porque vamos, casi inmediatamente ficha al equipo de Vaux, Le Beau el arquitecto, Lenotre el paisajista y Lebrun el pintor. El Dream Team de la época. Totalmente, y con una orden clara. Superar Vaux-le-Vicomte, transformar por completo el pabellón de su padre. Y vaya si lo superó. La escala es demencial. ¿Cómo fue esa transformación? Hablas de un equipo estrella, pero ¿cómo se hizo? Pues fue por fases, un proyecto enorme. Primero, entre el 68 y el 71 hicieron lo que llaman l'enveloppe, o sea, envolvieron el castillo viejo con piedra. Como una cáscara nueva. Eso es, para darle una fachada más grandiosa, más al estilo italiano, hacia los jardines. Más clásica, digamos. ¿Vale? Y luego ya vinieron las grandes ampliaciones. La famosa Galería de los Espejos, las salas norte y sur, que eran gigantescas, para meter allí a toda la corte. Y ya al final, la Capilla Real. Claro, miles de personas viviendo allí. Y todo esto costaría, una barbaridad. Las guerras de Luis XIV afectaron. Que tuvo unas cuantas. Uf, muchísimo. Las guerras costaban un dineral. La guerra franco-holandesa, la de los 9 años, obligaron a parar o a ir mucho más despacio. Normal. Es que mantener ese ritmo de construcción y las guerras a la vez era, un desafío financiero tremendo. Incluso para Francia. Pero Versalles no fue solo ladrillo y piedra. El gran golpe de efecto fue trasladar la corte allí, ¿no? En 1682. Totalmente. Eso fue clave. Fue una jugada maestra de control político. Absolutismo puro y duro. Exacto. Obligó a la alta nobleza a vivir en Versalles y a seguir una etiqueta súper estricta, súper absorbente. Una jaula de oro, como se dice. Sí, tal cual. Los sacaba de sus tierras, de donde tenían su poder, y los convertía en actores secundarios en su gran teatro, el Teatro del Rey. Y un escenario perfecto para impresionar a embajadores y demás. Claro. Las recepciones eran espectaculares, como la de los embajadores de Siam en el 86 o los de Persia en 1715. Era todo parte del show del poder. Y hablando de deslumbrar, tenemos que hablar de la Galería de los Espejos. Es como el corazón del palacio, ¿no? Pues sí, es impresionante. Se construyó sobre una terraza que ya existía entre 1678 y 1681, más o menos. ¿Y qué tiene de especial, aparte de ser enorme? A ver, el diseño es genial. Tienes 17 ventanales gigantes que dan a los jardines y justo enfrente 17 arcadas iguales pero cubiertas con espejos. Cientos de espejos. ¡Wow! El efecto de luz debía ser... Increíble. Multiplicaba la luz, las vistas y piensa que los espejos eran un lujo carísimo entonces. O sea, era una demostración de riqueza brutal. Poder y dinero a raudales. Y por si fuera poco, el techo. Pintado por Lebrun, glorificando al rey, claro, sus primeros 18 años de reinado. Pura propaganda. Impresionante. ¿Y la Capilla Real? ¿Y la ópera? Que también son importantes. Sí. La capilla se terminó ya tarde, en 1710. Fue de lo último de Luis XIV. Y mezcla un poco la estructura gótica con decoración ya barroca. Curioso. ¿Y la ópera? Luis XIV la quiso pero no la vio terminada. Se acabó con Luis XV. En 1770, justo para la boda del que sería Luis XVI con María Antonieta. Anda. ¿Y qué tiene de particular? Pues que se hizo sobre todo en madera, por rapidez y porque le daba una acústica fantástica. Qué interesante. Pero bueno, llega la Revolución Francesa y adiós esplendor. Pues sí, un cambio drástico. La familia real tuvo que irse en 1789 y el palacio, fue saqueado. Pero de forma organizada, ¿eh? ¿Cómo que organizada? Se subastó casi todo el contenido entre 1793 y 1794. Muebles, obras de arte, todo. Un final bastante triste para tanto lujo. Ya me imagino. Es que es enorme. Y el palacio siguió siendo escenario de la historia, incluso en el siglo XX. Sí, sobre todo con la firma del Tratado de Versalles en 1919.
en la Galería de los Espejos, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Un lugar con peso histórico, desde luego, y ha necesitado restauraciones, claro. Claro, ha habido grandes campañas, algunas con dinero de fuera, como el de Rockefeller, que ayudó mucho. Hoy es del Estado francés, lo lleva el Ministerio de Cultura. Y hoy, aparte de ser un imán turístico brutal, ¿qué función tiene? Pues sigue teniendo su papel, el Parlamento francés se reúne allí en Congreso para votar reformas de la Constitución. Ah, mira tú. Increíble. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, claro. Unos 15 millones de visitantes al año, entre el palacio y los jardines. 15 millones. Una barbaridad. Sí, sí. E incluso fue sede de hípica en los Juegos Olímpicos de 2024. O sea que sigue muy vivo. Muy vivo. En resumen, Versalles es mucho más que un palacio bonito. Es un símbolo de poder absoluto. Una obra maestra que ha ido cambiando con Francia y un lugar donde se ha escrito historia importante. Exacto. Y quizá, para terminar, una reflexión. Si pensamos en el coste enorme que tuvo Versalles, humano y económico, y cómo las guerras lo paraban, ¿qué nos dice eso de las prioridades del antiguo régimen, de su visión del mundo? Entiendo. Y podríamos preguntarnos si hay ecos de eso, o contrastes muy fuertes, con los grandes proyectos que se hacen hoy en día, ¿no? Sean culturales, estatales, tecnológicos. ¿Qué priorizamos nosotros? Hola. Hoy nos metemos de lleno en la geometría. Tenemos aquí un extracto bastante denso de Wikipedia. Suena como muy de cole, ¿verdad? Triángulos, círculos, pero ya verás que es mucho más. ¿Qué es realmente? A ver, el nombre viene del griego, medición de la tierra, y por ahí empezó como algo súper práctico. Exacto. Mucho antes de Cristo, en Mesopotamia, en Egipto, pues no se ponían a teorizar por gusto. Usaban principios geométricos, pues para medir los campos después de las crecidas del Nilo, para construir las pirámides, para entender un poco el cielo. Los papiros estos de Rind y Moscú, por ejemplo, son como cuadernos de problemas, ¿sabes? De problemas ya resueltos. Anda. Y uno hasta te calcula el volumen de una pirámide truncada. Fíjate. Entonces, ¿cuándo se vuelve más matemática abstracta? Supongo que con los griegos, ¿no? Ahí está el cambio importante. Sí. Tales de Mileto fue de los primeros en usar la deducción lógica, ¿sabes? En demostrar por qué algo era cierto. Pitágoras y su teorema, bueno, a ver, la idea ya existía más o menos, pero su escuela le dio forma, la formalizó. Y luego Eudoxo, que ideó cómo medir áreas curvas complicadas, como agotando el espacio con formas más simples. Una idea que ya apuntaba al cálculo, ¿eh? Y entonces llega Euclides, ¿no? El gran organizador, que dicen. Parece que lo cambió todo, pero has dicho que lo de Pitágoras ya se sabía. Entonces, Euclides fue más un sistematizador genial que un inventor puro. Muy buena observación, sí. Hacia el 300 a.C., sus elementos fueron, bueno, una revolución, pero sobre todo por el sistema que creó, ¿eh? Introdujo el rigor axiomático. Partir de definiciones claras, unos pocos principios básicos, los axiomas, que aceptas sin más. Y desde ahí, venga, a demostrar todo lo demás, los teoremas, con una lógica de hierro. No es que inventara toda la geometría él, pero la puso sobre una base sólida. Una base que ha sido el estándar durante milenios, vaya. Entendido. ¿Pero era solo cosa de Grecia en ese momento? ¿Nadie más hacía geometría interesante por ahí? ¿Qué va? A ver, mientras Euclides hacía eso, en India, por ejemplo, textos como los Shulva Sutras ya recogían versiones del teorema de Pitágoras y exploraban construcciones bastante complejas. Y siglos más tarde, en la Edad Media, los matemáticos del mundo islámico, gente como Omar Khayyam, hicieron algo fascinante. Usaron la geometría, las curvas y tal, para resolver ecuaciones de álgebra, ecuaciones cúbicas que parecían imposibles. Estaban ya conectando mundos matemáticos distintos, fíjate. Vale, o sea, tenemos Euclides como el gran estándar durante siglos. ¿Y cuándo se rompe ese molde? Porque hoy sabemos que hay otras geometrías, que su visión no era la única posible. Pues el gran cambio llegó en el siglo XIX. Ahí varios matemáticos geniales, Lobachevsky, Bolyai y también Gauss por su cuenta, se hicieron una pregunta que era casi una herejía. Y si uno de los postulados básicos de Euclides, ese de las paralelas, el que dice que por un punto exterior a una recta solo pasa una paralela,
Pues, ¿qué pasaría si no fuera necesariamente cierto? Y si pudieran pasar infinitas, o ninguna. Ostras, eso suena a cargarse las reglas del juego por completo. ¿Pero funcionó? ¿No salieron contradicciones por todos lados? Pues sorprendentemente no. Consiguieron construir sistemas geométricos enteros, coherentes, lógicos. Las geometrías no euclidianas, basados en esas nuevas reglas. Y esto fue un terremoto, ¿eh? A nivel intelectual. Demostró que la geometría de Euclides no era la verdad única sobre el espacio, sino una posible descripción matemática. Abrió la puerta a pensar en universos con reglas distintas, algo totalmente clave para que Einstein más tarde pudiera formular la relatividad general, que describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. Casi nada. Increíble. O sea, que cuestionar un pilar básico abrió universos nuevos. Y mencionas a Gauss. También hizo otras cosas rompedoras en geometría en esa época, ¿verdad? Muchísimas. Por ejemplo, con su teorema egregium, un nombre así como muy solemne, ya lo sé, demostró algo alucinante. Que la curvatura de una superficie, como una esfera o una silla de montar, se puede medir haciendo mediciones solo sobre la propia superficie, sin necesidad de salir fuera para ver cómo se curva. Es lo que se llama curvatura intrínseca. Puedes saber que la Tierra es curva sin salir de ella, vamos. Entendido. Como midiendo ángulos de triángulos gigantes sobre la superficie, algo así. ¿Y qué hay de la simetría? Leí en el material algo sobre Felix Klein y un programa con nombre de ciudad alemana, Erlangen. ¿Puede ser? Exacto. Felix Klein, con su programa de Erlangen, propuso una idea para unificarlo todo, potentísima. Sugirió que una geometría no se define tanto por sus objetos, puntos, líneas, sino por el grupo de transformaciones, movimientos, giros, proyecciones, que dejan ciertas propiedades igual, ¿sabes? Invariantes. La geometría euclidiana estudia lo que no cambia al mover o girar figuras. La proyectiva, lo que no cambia al proyectar sombras. Es como clasificar los juegos por sus reglas, no solo por las piezas. Esto amplió el concepto de espacio una barbaridad y mostró cómo las distintas geometrías estaban relacionadas. Vaya. O sea que esa explosión de ideas del 19, la curvatura, la simetría, abrió la puerta a la diversidad brutal de la geometría que tenemos hoy, ¿no? Totalmente. Hoy hablamos de geometría diferencial, la heredera de Gauss, que estudia curvas, superficies. Geometría algebraica, que usa herramientas potentes del álgebra para estudiar formas geométricas, que fue clave, por cierto, en la demostración del último teorema de Fermat, ¿eh? Y la topología. Ah, la topología. Esa es la que a veces explican como la geometría de la plastilina, ¿no? O de la hoja de goma, donde una taza y un donut son lo mismo, topológicamente hablando. Esa misma, porque al topólogo le interesan las propiedades más básicas que se conservan aunque deformes el objeto, siempre que no lo rompas ni pegues trozos nuevos, como el número de agujeros, por ejemplo. Luego está la geometría computacional, básica para los gráficos por ordenador, la robótica, El diseño asistido. la geometría discreta, que estudia cosas como redes, mosaicos. Cada rama mira el espacio con unas gafas distintas, digamos, y para cosas diferentes. Y toda esta teoría, desde Euclides hasta la topología, no se queda en la pizarra, no. Se aplica en sitios que ni nos imaginamos. Claro, claro. Están por todas partes. Desde el arte, piensa en la perspectiva del Renacimiento, la proporción áurea, o incluso los patrones de Escher, que muchas veces se basan en geometrías no euclidianas como la hiperbólica. Hmm. Hasta la arquitectura, el diseño de cúpulas geodésicas, estructuras súper eficientes. Y en ciencia, bueno, es fundamental. En astronomía para mapear el universo, en física de partículas con teorías como la de cuerdas que hablan de dimensiones extra con geometrías súper complejas. Incluso la criptografía moderna usa conceptos de geometría algebraica para crear códigos seguros. Queda claro, sí. La geometría es muchísimo más que los ángulos y áreas del cole. Es un lenguaje súper rico que sigue evolucionando. Sirve para describir y analizar todo tipo de espacios, desde medir un campo hasta intentar entender de qué está hecho el universo. Y mira, para dejar una última idea ahí flotando. El material mencionaba algo que es realmente curioso. El principio de dualidad en geometría proyectiva. Resulta que en esa geometría en concreto, si tienes un teorema demostrado que habla de puntos y líneas, pues puedes cambiar las palabras. Donde dice punto, pones línea, donde dice línea, pones punto, ajustas los verbos y ¡zas! La nueva frase que te sale también es un teorema válido.
Es como si hubiera un espejo secreto dentro de la propia lógica de esa geometría. ¡Qué fuerte! Es como si las verdades matemáticas tuvieran sombras o reflejos. Da que pensar, ¿eh? Exacto. Te deja preguntándote qué nos dice esa simetría tan profunda sobre las mates en sí, ¿no? Sobre cómo representamos esas verdades. ¿Son descubrimientos de algo que ya estaba ahí? ¿O son construcciones ingeniosas nuestras? Ahí queda eso, para darle una... Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a centrar en el Ramadán. Tenemos bastante información general que hemos estado mirando y bueno, aunque muchos hemos oído hablar de él, seguro que hay cosas que se nos escapan, ¿verdad? ¿Qué es exactamente y por qué es tan importante para millones de personas? Efectivamente, vamos a intentar desgranar un poco este mes sagrado. Es el 9º mes del calendario lunar islámico. Y sí, es mucho más que ayunar, ¿eh? Es un tiempo de reflexión espiritual profunda, de comunidad, de devoción. La información que tenemos nos da una visión bastante amplia, desde lo más básico hasta cómo se vive hoy día. Perfecto. A mí me interesa sobre todo esa conexión tan fundamental con los pilarios del Islam. Venga, ¿por dónde empezamos? Pues por lo esencial, yo diría, el Ramadán es uno de los 5 pilares del Islam. Es un mes sagrado, marcado por el ayuno, claro, el Saum, pero también por la oración, la reflexión, la comunidad, y su importancia viene también de que se cree que el Corán, pues se reveló durante este mes. Ah, claro. Durante la Laylat al-Qadr, ¿no? La noche del poder, Exacto, que se considera la noche más sagrada del año. esa misma. Esa conexión con la revelación es central. Y bueno, hablando del ayuno, del Saum, que quizá es lo más conocido fuera, Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué implica realmente? Más allá de no comer o beber, claro. pues mira, es una abstinencia total desde el alba hasta el ocaso. Incluye comida, bebida, relaciones sexuales y también comportamientos que se consideran pecaminosos, malas palabras, discusiones. Entiendo. Pero el objetivo, digamos, va más allá de lo físico. Es buscar la purificación del alma, fomentar la autodisciplina y, muy importante, cultivar la empatía. La empatía. Sí, hacia los que tienen menos. Y así, pues, acercarse más a Dios. Qué interesante cómo ese autocontrol busca conectar lo personal con un sentido de comunidad y responsabilidad. Se mencionan también dos comidas importantes, ¿verdad? Sí, el suhur, que es la comida justo antes del amanecer, para coger fuerzas para el día. Ajá. Y luego el iftar, que es cuando se rompe el ayuno al atardecer. Lo tradicional es empezar con dátiles, siguiendo el ejemplo del profeta Mahoma. Y el iftar se convierte en algo social, ¿no? Mucho. A menudo es un gran evento social. Reúne a familias, a comunidades enteras. Es curioso cómo algo como romper el ayuno se transforma en un pilar de la vida social durante ese mes. Y aparte del ayuno, ¿qué otras prácticas se intensifican? Pues la oración, fundamental. Se hacen oraciones nocturnas voluntarias, las tarawih. También se anima mucho a leer el Corán completo durante el mes. ¿Ya? Y la caridad, la zakat, cobra una importancia especial. De hecho, Ramadán es como un catalizador para la filantropía en el mundo musulmán. Mucha gente concentra gran parte de su zakat anual en este mes. O sea que integra totalmente la responsabilidad social con la devoción personal. Exacto. Hemos hablado de lo espiritual, pero también hay manifestaciones culturales muy ricas, ¿no? La información menciona algunas curiosas. Sí, y varían muchísimo de un sitio a otro. Están las linternas, los fanús, que decoran las calles en sitios como Egipto. Una tradición que, bueno, podría venir de hace siglos, del califato fatimí. O rituales más locales como el padusan, en Java, que son baños purificadores. O figuras como el mesaharati, ¿sabes? El que va con un tambor despertando a la gente para el suhur. Qué curioso. Y el impacto en los medios también es grande, ¿verdad? Enorme. El fenómeno de las series de televisión especiales para Ramadán, los musalsal, y la publicidad. El aumento es tal que a veces se compara, en cuanto a impacto y audiencia, con la Super Bowl en Estados Unidos. Vaya. Eso te da una idea de lo arraigado que está en lo social y hasta en lo comercial en muchos países. Claro. Y esta práctica es global, pero ¿cómo se adapta a situaciones extremas? Por ejemplo, en los polos, donde la luz del día es distinta, o incluso en el espacio. Buena pregunta.
A ver, el ayuno suele durar entre 11 y 16 horas, más o menos. En las regiones polares, lo normal es seguir el horario de la Meca, o el del país musulmán más cercano que tenga ciclos normales de día y noche. Y para los astronautas musulmanes, pues seguían por la zona horaria del último lugar en la Tierra desde donde despegaron. Entendido. La fuente también toca cómo esta práctica religiosa interactúa con la vida civil, leyes, trabajo. Así es. En algunos países de mayoría musulmana hay normas sobre comer en público durante el día, y a veces se restringe la venta de alcohol. Históricamente hubo restricciones en sitios como la Unión Soviética o Albania, y más recientemente se ha hablado de restricciones en Xinjiang, en China, para funcionarios, estudiantes, aunque la información es algo contradictoria. Contradictoria. Sí, porque el gobierno chino y algunas asociaciones locales lo niegan, pero otras fuentes citan testimonios de gente de allí que sí ayuna. Es un tema complejo. Y en lo laboral, pues es común reducir las jornadas de trabajo, aunque siempre está el debate sobre si afecta o no a la productividad. Y para terminar, la salud. Porque ayunar durante tanto tiempo es seguro. Para personas adultas sanas, en general, sí. Se considera seguro. Incluso puede tener beneficios para el metabolismo, como mejorar la sensibilidad a la insulina. Pero hay excepciones. Claro, muy importantes. Enfermedad, viajes largos, embarazo, lactancia, la menstruación, ser muy mayor o ser niño. Todos ellos están exentos. Y para gente con problemas de salud previos, como enfermedades renales o durante el embarazo, pues sí puede haber riesgos. Hay que tener cuidado. También puede afectar temporalmente a la concentración o al rendimiento físico, lógicamente. Vale, creo que ahora sí tenemos una imagen mucho más completa. El Ramadán no es solo ayuno, desde luego. Es un pilar del Islam, sí, pero también es disciplina personal, conexión espiritual, comunidad fuerte y una expresión cultural vibrante y global. Exactamente. Es un fenómeno que mezcla de una forma muy particular lo individual y lo colectivo, lo espiritual y digamos, lo terrenal. Y quizá una reflexión interesante que nos deja todo esto es, bueno, ¿cómo se maneja hoy día esa tensión entre la parte más íntima, de introspección, de disciplina personal del ayuno, y por otro lado, las celebraciones comunitarias, culturales, que son cada vez más visibles y a veces hasta comercializadas? Claro. ¿Cómo se equilibra esa dimensión íntima con la pública en la práctica actual del Ramadán? Es algo sobre lo que seguir pensando, ¿no crees?